Estamos con la diputada Tonantzin Cárdenas. Ella ha sido una persona muy activa en la promoción de dos ejercicios de consulta popular que tienen que ver con el derecho de los ciudadanos a poner en cuestionamiento y a sopesar la validez de algunas decisiones que tome el gobierno. Estamos hablando del referéndum contra el alza en la tarifa del transporte urbano y también estamos hablando de un plebiscito con respecto al uso obligatorio de la tarjeta naranja. La pregunta obligada, diputada Tonantzin, ¿por qué esos dos ejercicios y hasta dónde podrían llegar esos dos ejercicios en la vida real, en la práctica real? Eh, por un lado también hay que decir que nos ha emocionado mucho porque no hay precedentes, lamentablemente, diría yo, ¿no? De esto, más allá de unos que incluso se han propuesto, por ejemplo, en el sexenio anterior, por el mismo gobernador Enrique Alfaro, ¿no? Entonces a pesar de la rabia y todo lo que se ha significado para la sociedad entera, esta, pues yo le llamo una angustia por la amenaza de precarizar la vida de la gran mayoría de las personas, estamos hablando de millones de personas que se mueven en el transporte urbano todos los días y que se verían muy afectadas por estas decisiones, ¿no? Ambos, bueno, tengo que reconocer que el plebiscito no, nosotras bien lo hemos publicitado, compartido y demás, pero es de las compañeras de la sociedad civil organizada y la Asamblea Popular desde donde sale esto, ¿no? Nosotras sí propusimos dos referéndums, que uno tiene que ver con el proceso legislativo desde el Congreso. Nosotros también, como otro poder, tenemos la facultad de poner o someter a consulta, que es lo que estamos solicitando, una decisión de otro poder, en este caso es el Ejecutivo. Y en el referéndum ciudadano también, que fue impulsado por colectivos también, con quienes nos hemos estado organizando para esta y otras iniciativas, porque al final siempre, pues nosotros estaremos ahí 3 años, nos quedan 2 de gestión, pero sabemos que una gran responsabilidad, creo yo, para ser representante y hacerlo lo más cercano a la realidad de las personas, pues también hay que escuchar siempre a la experiencia de la sociedad civil, que son ellas quienes han estado, están y estarán, a pesar de quienes pasemos por los trienios o sexenios en los servicios o espacios de representación. Y lo que viene, bueno, importante decir también que juntamos 20,000 firmas en 10 días, ¿no? Y esto es natural, o sea, ha sido natural por esta preocupación social que hoy representa una alza en el transporte estamos hablando de 4.50 en teoría, pero también si nos ponemos a pensar que nuestras máquinas, por ejemplo, no dan cambio, pues a lo mejor podrían ser 15 pesos o en el muy lamentable y peor de los casos, pues hasta 20, ¿no? Si no tenemos cambio, si no tenemos monedas al alcance en ese momento para usar el pasaje, que pues esta probabilidad podría existir, ¿no? Y eso es Oiga, también, dígame. diputada Tonantzin, hay una pregunta obligadísima. Sabemos que los políticos, y en este caso podríamos decir los de las legislaturas anteriores, para no referirnos a los actuales, muy difícilmente le ponen las cosas accesibles a los ciudadanos. Pareciera que elaboran las leyes o los reglamentos con el propósito de ponerle obstáculos a la gente y no de facilitar que la gente lleve a cabo ejercicios de consulta popular como el referéndum y el plebiscito o incluso la revocación de mandato. Pero hay una pregunta aquí obligada. Todos estos instrumentos, con base en esta ley de supuesta participación ciudadana, se elaboraron durante el gobierno de Enrique Alfaro. Cuando se diseñó, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana, quedó muy marcado por funcionarios públicos que toman parte en las deliberaciones. Se supone que también participa una cantidad importante de ciudadanos que representan algunos sectores de la sociedad, pero la pregunta es muy simple. ¿Usted confiaría en que este Consejo de Participación Ciudadana
diseñado al gusto del anterior gobernador Enrique Alfaro, les va a autorizar el plebiscito y el referéndum. Y me refiero en particular al referéndum porque ya hay ahí una triquiñuela y una argumentación tramposa del gobierno de Pablo Lemos en el sentido de que la tarifa no se puede someter a un referéndum, cuando sabemos que la tarifa no es una cuestión fiscal ni de recaudación, sino el pago de un servicio que el gobierno está obligado a supervisar. ¿Usted confiaría en este Consejo de Participación Ciudadana? No, o sea, yo le seré sumamente sincera, ¿no? O sea, en apego a la verdad, y es como hemos hecho nuestro trabajo. Sabemos perfectamente cómo ha operado, porque esa es la palabra real, ¿no? El Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco ha operado a favor de un color, ¿no? Y es de Movimiento Ciudadano específicamente, y lo hizo en la administración de Enrique Alfaro, lo hizo abruptamente y burdamente en las elecciones del 24 también. Y eso lo hemos dicho en muchos otros espacios, en muchas otras cuestiones. ¿Estamos preocupados? Por supuesto que sí, ¿no? Y sabemos también las condiciones de eh, pues el conflicto de intereses que hay y también el manejo que le han dado, no nada más en este consejo, en muchos otros, y hablo de asociaciones vecinales, desde los municipios también, es como lamentablemente se opera con un fin electoral, ¿no? O partidista específicamente. Entonces, claro que estamos preocupadas por quienes conforman el consejo, por a quienes escuchan, quienes conforman este consejo, pero creo que hoy, yo le digo mucho a la gente en la calle, ¿no? Estos canijos nos puedan querer robar todo, ¿no? La ciudad, pues roban el erario o hacen propio el dinero o los recursos que son de todas y todos, pero yo confío, llámenme ilusa, pero yo confío profundamente en que la esperanza sí es algo que no nos pueden robar. Oiga, Y se supone que si el Consejo de Participación Ciudadana no aprueba el referéndum o el plebiscito, ustedes tendrían que recurrir al Tribunal Electoral del sí. Estado, que también sabemos que está muy determinado por la voluntad del gobierno de Movimiento Ciudadano. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Por supuesto, tendrían que llegar a la Sala Superior o a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral Federal, Y pero así ¿ha es. considerado la posibilidad de promover algún amparo? Sí, lo que iríamos yo creo que son ambas vías, ¿no? Y por un lado, llegar hasta las últimas consecuencias de esto, porque creo que el sentar un precedente, tanto como de el uso de una herramienta tan importante como es de contrapesos entre poderes o entre la decisión de uno sobre la voluntad popular, pues creo que eso es algo que no podemos dejar de lado y no vamos a estar dispuestas a olvidarnos o a soltarlo, ¿no? Como lo podríamos entender. Y por un lado, creo que está la vía natural de llegar a todas las instancias federales, donde hoy pues ya también se asume una reforma al poder, a estos poderes, que creo que es importante. Lamentablemente también en Jalisco eso no hemos logrado que avance, porque evidentemente hay una resistencia de grupos y de fuerzas políticas y económicas que operan lamentablemente la justicia mercantilizándola, ¿no? Entonces, lamentablemente no tenemos condiciones para confiar en las autoridades locales, pero yo creo que habrá instancias que puedan buscar la justicia y sobre todo lo que está de fondo es escuchar a quienes nos debemos en el servicio público, que eso es lo que quiere la gente. Mm, mm, el que se consulte nos permitiría abrir el diálogo, ¿no? Sabemos la respuesta de la gente, sabemos que estamos en desacuerdo con la bancarización obligada de la tarjeta naranja y por supuesto, con el alza de esta tarifa. Si fueran más inteligentes, creo que se atreverían a tomarlo por bueno, a llevar a cabo la consulta y entonces sí, que la haga de Salvador el gobernador, como nos ha querido demostrar constantemente con cada una de las decisiones atropelladas que ha tenido en este año de gestión, ¿no? Pero si no es así,
pues iremos a todas las instancias federales, el proceso de amparo también, y se están haciendo también esfuerzos de amparos colectivos en alrededor de la ciudad, específicamente del área metropolitana de Guadalajara, pero también recordemos que esta decisión afecta también a ciudades medias, ¿no? Estamos hablando de Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Tepatitlán, Lagos de Moreno. Bueno, Lagos de Moreno tienen un acuerdo de una tarifa diferenciada, por ejemplo, que ha sido curioso, ¿no? Porque una vez que ajustan la tarifa ya están escuchándoles a los compañeros de Lagos de Moreno. Entonces, y no contemplado en el acuerdo, por ejemplo, ¿no? Esta tarifa diferenciada con la que ha estado operando las unidades allá. Pero sí, creo que toca tocar todas las puertas, todas las estrategias posibles, porque lo que hoy es valioso también reconocer la organización popular. Y yo creo que eso, a pesar de que todos estamos muy molestos y enojados con esta decisión, también creo que es una gran oportunidad para que socialmente nos conozcamos, nos encontremos, nos organicemos y sepamos y nos reconozcamos como también una fuerza importante de contrapesos políticos, no nada más desde los partidos, ¿no? Y aunque yo hablo como representante popular, pero pues no dejo de ser o de venir del activismo, de la organización vecinal, de otro tipo de propuesta o de formas de hacer política, y que eso es al final lo que a mí me hace llegar a ese espacio. Diputada Tonantzin Cárdenas. La diputada Tonantzin Cárdenas es una diputada joven del Partido Futuro. No habíamos dicho que era del Partido Futuro, un partido estatal en Jalisco. Una pregunta obligada. El registro. Bueno, perdieron el registro, pero pues usted no perdió la diputación y eso es lo importante. Una pregunta obligada. Supongamos que el Consejo de Participación Ciudadana dice va el plebiscito y va el referéndum. Y supongamos que se atreven y se animan a consultar a la gente. Esta pregunta es obligada. ¿Cree usted que exista la fuerza suficiente en este momento en la sociedad de Jalisco como para pensar que puedan acudir a las urnas 2.270.000 personas, que es más o menos lo que equivale al 33% de la lista nominal de Jalisco, que hasta enero tenía 6.5 millones de personas? ¿Hay fuerza social suficiente como para pensar que puedan participar 2.270.000 personas en un ejercicio de plebiscito o de referéndum? Yo creo que sí. O sea, honestamente, digo, sabemos que la participación siempre es complicada, que si cumplimos apenas el 70, creo que es a lo máximo que hemos llegado, y en una elección federal de participación en las urnas, hoy la rabia y la angustia de la gente en las calles es muchísima, y al menos yo que pues estoy constantemente en mi territorio, en mi distrito, con la gente que represento, todas y todos están bien puestos, porque no es nada más las mamás o las y los trabajadores. Yo creo que también las vecinas, los vecinos, incluso adultas mayores que quizás no usan el camión todos los días, pero sus nietas y sus nietos sí, pero incluso podemos pensar, ¿no?, que los menores, habrá estudiantes, por ejemplo, pues que no puedan votar, pero independientemente de ello, hoy creo que se siente en las calles, al menos a través de también toda esta participación social que ha habido en las calles, en las marchas, hay mucha voluntad para, al menos yo en todos los espacios he escuchado, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo participo? Haber juntado, no es me parece no es un mal alcance, o es un buen ejemplo, una buena muestra, haber conseguido 20,000 firmas en 10 días. Creo que eso nos da buenos números, y calculando, por ejemplo, más o menos podemos hablar de que se mueven entre 2,5 millones, 3 millones de personas que utilizan diariamente el transporte público, ¿no? Entonces, recapitulando sobre el tema del plebiscito y el referéndum, entonces podríamos dar por hecho que si hubiese resistencia en el Consejo de Participación Ciudadana y se negaran a autorizar la realización de estas consultas,
ustedes recurrirían a los tribunales, al Tribunal del Estado, al Tribunal Electoral del Estado y a los tribunales federales, e incluso analizarían la posibilidad de promover un amparo colectivo en Sí. contra del alza en la tarifa y en contra del uso obligatorio de la tarifa de la tarjeta naranja. Así es, y también dado el acuerdo, porque tendrá que emitir el Instituto Electoral algún acuerdo que nos niegue esta posibilidad, ¿no? Y entonces también podemos emitir un recurso con instancias federales respecto a una decisión que creamos que atropella los derechos políticos también de la ciudadanía. Y yo creo que ojalá, yo quiero seguir pensando que quienes están hoy ocupando esos espacios, eh, que hoy tengan la capacidad, y este es un mensaje para ellas y ellos, pero que tengan la capacidad humana y la responsabilidad del servicio público de no dejar pasar esta oportunidad histórica, porque sería un ejemplo, un hecho histórico en la vida pública del Estado de Jalisco que se lograra a través de la organización y la exigencia popular un cambio de una decisión como estas, ¿no? Y yo creo que no por haberlo, no a nivel solo personal, sino institucionalmente, creo que es algo que hace falta en el Estado, que hace falta en el país por años, ¿no? Y creo que hoy tenemos una responsabilidad todas y todos quienes estamos ahí, pero hoy el Consejo tiene la oportunidad de mostrarnos que está ahí para servir a la gente y no para servirle al gobernador. Pues muchas gracias, diputada Tonantzin Cárdenas, por haber compartido con nuestro auditorio sus puntos de vista sobre dos asuntos de consulta popular muy importantes: el referéndum en contra de del alza en la tarifa del transporte urbano en Jalisco y el plebiscito en contra del uso obligatorio de la tarjeta naranja. Muchas gracias, Yes. diputada. Un placer.